Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la quinta ronda que ocurrió en el día de ayer. Trajimos ayer mismo la partida entre Alexei Sirov y Fedoseyev. Tremenda, la tenéis en la primera enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Y vemos la clasificación, ya que estos dos jugadores, los que traemos ahora, Wirrati con piezas blancas y Rapport con negras, también pertenecen al grupo C y se estaban jugando prácticamente ser primero de grupo y con ello pasar a la siguiente o a la fase final, ¿no? En la que solo pasan de cada grupo el primero para jugar unas semifinales y posteriormente una final. Una partida en la que ambos jugadores pues tenían o han tenido posibilidades de ganar. De momento E4, E6, defensa francesa, D4, D5 y variante del avance. C5 golpeando la estructura de peones, C3 para defenderlo, y aquí lo más jugado es caballo C6, caballo F3, y las negras pueden jugar en algún momento dama B6, pues incrementando el ataque o la presión sobre D4. Además la dama toca B2 y evita quizás que el alfil pueda venir rápidamente a E3. Y bueno, aquí se juega por parte de Rapport directamente dama B6, caballo F3, reforzando pues el peón de D4 y tras estos movimientos alfil D7. La idea es traer alfil a B5 y tras alfil E2 buscando el enroque, C por D4 siendo las primeras capturas y alfil B5 como comentábamos. Se cambian los alfiles y quizás las piezas negras pueden estar un poquito más favorecidas, ya que se han quitado el alfil malo que tenían en la posición, ya que bueno, pues no tenía mucho recorrido debido a la colocación de sus peones. Tras estos movimientos, las piezas blancas de momento no pueden enrocar, caballo C3 tocando a la dama y esta se retira a 6 manteniendo la diagonal y evitando el enroque. O a otra posibilidad, a dama B5, podía haber sido interesante jugar alfil B4. Tras estas jugadas la partida continúa con A4, con ideas de caballo B5 para saltar a C7, D6. En C7, bueno, pues estaría tocando bastantes piezas negras ganando en el acto, pero sobre todo con caballo B5, bueno, pues la dama no controla la diagonal y finalmente el enroque podría ser posible. No obstante, Richard Rapport evita caballo B5 jugando alfil B4, ahora sí clavando, alfil D2, se cambian piezas en C3 y tras estos movimientos caballo E7 al no disponer de la casilla de F6. La idea es traer posteriormente el caballo F5 siendo una casilla interesante, tocando el peón central retrasado de D4 y de momento las blancas ganan espacio jugando B4 para B5 y así, bueno, pues casi atrapar a la dama, pero sobre todo para poder buscar este enroque tan deseado. Rapport sigue insistiendo con su dama, pero bueno, pues yendo y viniendo con la dama y haciendo movimientos, es verdad que está dejando de desarrollar sus otras piezas, ¿no? Torre C1 buscando algún tipo de descubierta y aquí viene el error por parte de Richard Rapport en la que Vidi ya tiene cierta ventaja si lo sabe aprovechar. Caballo D7 sería quizás más interesante, juega este movimiento, ahora vemos quizás algunas ideas y por qué, y aquí, bueno, pues no lo aprovecha del todo Vidit, ya que se retira a D2 dando una descubierta, pero aquí el movimiento mejor era caballo D2, no hay descubierta pero se está tocando a la dama ya no tiene B5 ni tampoco A6, ya que si la dama viene a 6 pues hay B5 y hay doble, y tampoco tiene muchas más casillas, podría venir a A2, torre A1 atrapa nuevamente a la dama y en caso de retirarse a D3 como pasa en la partida pero con alfil D2, bueno, el tema es que en esta posición se puede jugar por parte de las piezas blancas primero B5 tocando al caballo. Si el caballo viene a B8, D8 pues no es la mejor de las casillas, A5 tampoco puede o el alfil lo controla y si captura en D4 es verdad que está defendido el caballo, pero aquí existe H4, siendo un movimiento fantástico en el que las negras tienen unos problemas tremendos, ya que la amenaza es torre H4 cazando a la dama en esta posición no tiene 4, luego veremos que en la partida sí que sería posible y bueno, pues está sin casillas, por lo tanto estaría cayendo en la próxima jugada. Si la dama se retira directamente, está cayendo el caballo indefenso que quedaría y si el caballo se retira, pues como digo, torre H3, bueno,
pues deja a la dama sin casillas, ¿no? No puede retirarse gracias a este caballo de D2. No obstante, aquí Vidit juega alfil D2, hay descubierta y tras dama D3. Si ahora, por ejemplo, torre C3, pues esta dama tiene esta casilla de D4 dando un jaque y es la diferencia de tener el alfil en D2 o el caballo que cubría esa casilla. No obstante, aquí Vidit juega dama E2, su intención es cambiar damas, aunque Rapport la retira a 3. Si se cambian damas, el tema es que, bueno, pues nuevamente las dos torres pueden venir rápidamente a la séptima fila, quizás con un B5, abriendo la posición, y las negras estarían en problemas, ¿no? Rapport no puede cambiar damas, se retira con la dama a A3 y tras estos movimientos enroque en corto, siendo un poquito lento este movimiento. Nuevamente aquí B5 sería muy interesante, de ahí que caballo C6, al igual que habíamos comentado antes, si la dama se retiraba a 6 venía este doble, pues este no era el mejor movimiento y el tema es que aunque existe caballo A5, el alfil no puede capturar debido a que cae la torre de C1, este caballo tiene la intención de venir a C4 siendo una casilla interesante, pero no lo es del todo. Aquí ahora sí, las blancas enrocan en corto. El tema es que, bueno, pues el caballo está atacado, viene a C4, torre A1 y la dama se está quedando sin casillas. A dama B2 viene la segunda torre, la está atacando nuevamente y tras torre C1, bueno, pues si la dama se retira a E4, vienen estos cambios y aquí incluso se puede jugar primero alfil B4. Tras E por F3, alfil por E7, siguiendo los mejores movimientos del módulo y tras todos los cambios, la idea de las blancas es entrar en la séptima, bueno, pues intentar ganar peones y si rey de 7 de momento cuentan con peón de más y mejor posición en el tablero. Bueno, pues el tema es que Vidit enroca en corto y la partida, bueno, pues se vuelve a igualar debido a ese caballo de 2 que no había jugado y por este enroque en corto y no B5. Tras estos movimientos se juega caballo F5, podríamos ver muy rápidamente si dama por A4, ¿por qué no sería tan bueno para las negras? Es verdad que ganan un peón en el flanco de dama, pero a torre A1, dama B3, B5 nuevamente, y bueno, pues si el caballo se retira de 8, que no lo hemos visto, yendo a la octava, alfil G5 es bastante molesta. H6, se pueden cambiar piezas y tras los mismos traes nuevamente la segunda torre atacar a la dama y bueno, pues aunque tiene de momento salida, nuevamente las piezas blancas pueden entrar quizás por la séptima y tienen bastante ventaja en la posición. Esto no ocurre, no se puede capturar en A4 y tampoco valdría caballo por B4, ya por verlo rápidamente, aunque es verdad que el caballo de momento está atacado solo una vez y defendido por la dama, dama B5 con jaque y bueno, pues ya hay doble ataque, ¿no?, sobre el caballo. Si el caballo se retira a defender en C6, en esta posición, torre A1 atacando a la dama y tras jugar... bueno, es que no hay casillas para la dama, tampoco tiene está todas cubiertas por las piezas blancas y si se juega por ejemplo a 6, dama por A7 y a torre B8, bueno, pues si se cambia material, las blancas aquí ya tienen pieza de más. Bueno, difícil posición, enroque en corto, caballo F5, hay un doble en D4 y lo defiende de esta manera Vidit jugando alfil C3 y el mejor movimiento no es enroque en corto, lo retrasa Rapport, pero torre C8 es activo y empieza, bueno, pues sus piezas empiezan a moverse, ¿no? El caballo en F5, torre en C8 y vamos a ver qué pasa con la dama. No obstante, Vidit presionando la posición G4, no se puede capturar en D4, es bastante complicada, hay dos defensores sobre dicho punto y tras retirarse a E7 todavía pues las blancas siguen con cierto empuje en la posición. Alfil D2, ya que no hay doble ataque sobre el punto D4, la torre de C1 coge cierta fuerza y tras estos movimientos H5 abriendo líneas, la columna H por parte de Rapport y bueno, pues un enroque en corto quizás era demasiado lento. De momento G por H5, además el peón ya no está en G4 controlando esta casilla, ya que el caballo podría venir nuevamente ganando una casilla interesante, aunque de momento Richard Rapport captura en A4,
torre A1 y tras dama C2, B5 por parte de las blancas. Ahora sí, en la partida se está atacando al caballo, este se retira a D8 y tras estos movimientos se juega torre F C1. Es verdad que bueno, pues hay que retirar la dama, está bien a la casilla que está disponible de F5 y bueno, vienen cambios en C8 y aunque la posición, iba a decir, de los caballos pues es bastante rara, no obstante defienden casillas, ¿no? El peón de A7 estaba atacado, no lo quiso capturar Vidit y tras torre C1 atacando al caballo, este vuelve a E7 y torre C7 finalmente entrando en la séptima. Parece que las blancas están con cierto ataque, pero este último movimiento no es el mejor de todos y quizás en esta posición podría haber jugado alfil B4. La idea de este movimiento es cambiar alguna pieza como el caballo de 7 que aunque no está muy activo va a coger fuerza en la posición. Si ahora torre por H5, alfil por E7 y tras rey por E7 quizás un torre C7, bueno, pues hay cierta igualdad, ¿no? Al jugarse torre C7 el tema, y como vamos a ver, Richard Rapport lo aprovecha y lo que juega es torre por H5. Si pensamos en dama por H5, ya que en algún momento pues bueno, quizás H2 aunque está defendido pues podría ser interesante, la partida se igualaría, existe alfil G5. Si torre por, como vemos, ambas piezas controlan o defienden esta casilla, con bastante presión por parte de las blancas en E7, caballo F5 y a torre C8, ahora la presión pasa a estar en D7, se pueden jugar en roque y aunque de momento y en caso de que capturen en la posición torre por D8, existe caballo por D4 con ataque sobre la dama, torre por F8 jaque primero y tras rey por F8 caballo por D4. Dama por G5 jaque evitando el cambio de damas y tras todos estos movimientos rey F1, dama C1 jaque y bueno, tras estas jugadas podría haber incluso tablas. Es verdad que las blancas cuentan con pieza de más, pero a cambio, bueno, pues las negras tienen dos peones y según están en la posición hay tablas. Bueno, esto no ocurre ya que aquí Rapport aprovecha haciendo el único movimiento bueno y capturando con la torre. Ambas piezas evitan que las blancas puedan contragolpear o buscar un poquito de contrajuego y tras estos movimientos ahora sí alfil B4, pero caballo ya, o el caballo se retira a G6 y de momento a ver qué se puede jugar por parte de las blancas. La partida continúa con B6, dama B1 jaque y no solamente atacando al alfil, sino también pues dando un jaque, dama E1 lo evita. Además, y en caso de retirar al rey a G2, no solamente caería el alfil, sino que caballo F4 es más fuerte, dando un jaque y ganando la dama. Por lo tanto, dama E1 evita de momento, bueno, pues un poquito todo. Se cambian damas y tras caballo por E1 a por B6 y la partida continúa con caballo C2. Torre H3 para venir rápidamente a la columna C, B por parte de las negras en función de lo que juegan las blancas, alfil D6 activando o teniendo un alfil muy activo en la posición, pero simplemente Rapport juega caballo C6, entrega o deja defender este peón, pero bueno, pues tiene un caballo tocando el punto de D4. De momento defendido con el caballo de C2, torre por B7, torre C3, atacando al defensor de E4 y tras caballo E3 poniéndose a salvo, primero caballo H4 activando el caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con rey F1, evitando quizás jaques en F3. Como vemos el caballo desde F3 pues tocaría o estaría tocando F2, también D4 hasta en dos ocasiones. Y aquí si las blancas capturan en B6, bueno, pues primero puede venir un jaque y a caballo F1 evitándolo, caballo por D4 y casi hay hasta temas de mate en función de cómo se juegue, pero por supuesto están ganando las blancas. Por lo tanto la partida continúa con rey F1, torre B3, ahora sí defendiendo el peón de B6, caballo C2 y a torre B2 atacando al caballo, se retira a 3 y caballo F5. Vamos a ver que hay doble en D4, quizás F3 también, bueno, pues toca H2, toca D4 de otra manera. Aquí trae Rapport la pieza y tras estos movimientos alfil C5. En caso de capturar, lo ponemos en rojo, caería la torre de B2 y aunque tendrían las negras cierta ventaja debido a que bueno, cuentan con un peón más, pierden la calidad y es difícil de ganar. Y a estas jugadas lo que se juega es caballo F por D4.
H4, caballo F5, nuevamente si el caballo viene a F3, pues toca H4 y toca el peón de E5, aunque Rapport decide traerlo aquí por algún motivo. Se juega alfil de 6, defendiendo a este peón por parte de las blancas, torre B3 atacando nuevamente al caballo y tras volver a C2, D4 ya avanzando el peón pasado. Por lo tanto, bueno, pues esa era quizás la idea, tener más reforzado este peón de D4, rey E1 y tras caballo por H4, también atacando al peón de H4 desde F5, se juega en la posición F4. Caballo F3 jaque, rey F2 y ahora Rapport entrega la pieza en E5 a cambio de recuperarla posteriormente. Torre B2, el caballo de C2 está clavado, rey F3 y tras torre por C2 llegamos a esta posición en la que las blancas capturan este peón y tienen hasta 3 peones de ventaja en la posición. Lo bueno para Rapport, aparte de tener un cuarto pasado, es que los 3 pues están bastante sólidos. Como vemos en las últimas jugadas, el alfil que se había llevado a D6 había venido a C5, pero tampoco está haciendo una gran labor. Torre C3 con nuevo jaque, rey F4 y tras F6 empiezan a avanzar los peones, vienen cambios manteniendo una estructura bastante sólida y cortando al rey para que no pueda avanzar. Tras estos movimientos torre B7, bueno, pues quizás buscando algún tema con la torre en E7, clavando al caballo podría ser alguna otra idea. Torre C4 y tras jugarse alfil A3, la idea es, bueno, pues reconvertir el alfil hacia nuevas casillas. Debido a que ahora no puede, ahora sí tras el ataque del alfil, alfil C1, torre A7 buscando el cambio de piezas, lo evita sabedor de que tiene menos peones Vidit, torre B6 y a estos movimientos rey D7 defendiendo el caballo. La torre queda libre para poder moverse, rey E4 intentando cazar un peón y F5 con jaque. Tras estos movimientos, bueno, pues el peón tampoco podía cazarlo, quizás era más de centralización, ya que el caballo defiende la posición, no tiene prácticamente buenos movimientos y tras estas jugadas, rey D3, E5 defendiendo en D4 y posteriormente rey C4. Se hace algún movimiento más, como rey D6, avanzando Richard Rapport, alfil D2, torre A2 atacando el alfil B4 con jaque y tras retirarse el rey a C7, no a D7, a C7 atacando la torre, alfil C5 defendiéndola. El problema está que tras esta combinación por parte de Rapport, pues las blancas están perdidas, ¿no? Torre C2 jaque, el rey se tiene que retirar defendiendo el alfil que está atacado ahora por parte de las negras y tras caballo E7 jaque en esta posición decide avanzar. El tema es que si bueno, pues capturamos por ejemplo el peón de 5, podría caer el alfil y si capturamos el caballo de 7, bueno, pues se deja defender a la torre y tras los cambios, aunque las blancas es verdad que podemos pensar que ganan algún peón, torre 2 jaque es definitivo, ¿no? El rey se tiene que retirar defendiendo la pieza y tras estos cambios con que corone uno de los peones sería suficiente. Por lo tanto, Rapport con un pasito y medio a punto de pasar como primero de grupo, aunque queda todavía la última ronda que se juega en el día de hoy. Un saludo y vamos hablando. Chao.